Dicen que un país no se mide por sus luces encendidas, sino por lo que hace cuando todas se apagan. Aquella tarde de 2025, España se quedó en silencio. Las calles callaron, los ascensores murieron, los móviles se rindieron. Ni pantallas, ni hornos, ni el zumbido constante de la vida moderna. Solo el rumor del viento y 1.000.000 de corazones latiendo a oscuras. Fue el apagón más grande de la década, y, curiosamente, el momento más luminoso que muchos recuerdan. Porque cuando se apagaron las luces, se encendieron las personas. En Madrid, las familias volvieron a hablar a la luz de las velas. En Granada, los vecinos subieron a los tejados a mirar las estrellas. En Sevilla, se escucharon guitarras que llevaban años mudas. Y en Barcelona, sucedió algo que ningún científico ha logrado explicar del todo. En España tuvo lugar un apagón que puede servir de experiencia para que el mundo entero aprenda del silencio y de forma introspectiva, vuelva a mirar hacia adentro y a volver a los orígenes. Cuando los móviles murieron y los routers dejaron de parpadear, las familias volvieron a hablar entre sí. Las mesas se llenaron de velas, y las sombras de los rostros se movían como si contaran historias antiguas. Se escucharon carcajadas que hacía años no resonaban, secretos confesados a media voz, y silencios que por fin dejaron de doler. En muchos hogares, los niños descubrieron que sus padres sabían contar cuentos. Y los adultos, que sus hijos tenían cosas que decir. Las conversaciones duraron horas, y no había prisa, porque el tiempo, por primera vez, no se medía en batería, sino en miradas. Cuando el último televisor se apagó, el cielo volvió a encenderse. Desde los balcones de Madrid hasta los tejados de Granada, miles de personas levantaron la vista y se dieron cuenta de que, por primera vez en años, podían ver las estrellas. Los vecinos salieron a las calles, algunos con guitarras, otros con botellas de vino. Se improvisaron tertulias, conciertos, y hasta confesiones amorosas bajo la luna. El aire olía a pan de horno frío, a farolas mudas y a humanidad encendida. En aquellos instantes, España volvió a parecer un pueblo. Uno grande, unido por una misma penumbra y por una misma certeza. Que no necesitamos tanta luz artificial para sentirnos vivos. Hubo quien no salió a la calle. Quien se quedó solo, mirando por la ventana o tumbado sobre el suelo de su habitación, escuchando el tic-tac del reloj que aún funcionaba. Para muchos, aquel apagón fue una pausa inesperada, un espejo sin luz donde mirar hacia adentro. Algunos escribieron cartas. Otros lloraron sin motivo, o se atrevieron a pensar en lo que habían pospuesto durante años. Y cuando la electricidad volvió, algo había cambiado. Ya sabían quiénes eran, o al menos, que no querían volver a ser. Pero lo que algunos no se podían esperar, era que lo que estaba por suceder, nunca había estado escrito. El silencio bajo la montaña. Barcelona se detuvo como si alguien hubiera pulsado pause. El metro se detuvo entre túneles, los tranvías quedaron inmóviles, y el rumor eléctrico de la ciudad desapareció de golpe. En una urbanización del extrarradio, entre el olor a sal marina y el susurro de los pinos de la montaña, los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Un murmullo subterráneo, un eco grave, casi orgánico, que vibraba bajo los suelos de sus casas. Primero pensaron que eran cañerías rotas. Luego, que se trataba de un pequeño terremoto. Pero el sonido no venía de la superficie, ni del aire. Venía de abajo. Muy abajo. El hallazgo. Con la electricidad aún cortada, un grupo de vecinos decidió investigar. Uno de ellos, un técnico jubilado, bajó al cuarto de máquinas de osmosis de la comunidad. Allí, en el fondo, descubrieron un hundimiento, el suelo se había abierto formando un pequeño socavón. Uno de los vecinos rescató de su coche un foco LED de batería. La luz tembló entre el polvo y el olor a humedad. Y allí estaba, un agujero que parecía respirar. Con cuidado, retiraron los escombros y vieron que el hueco continuaba hacia abajo. Una cueva. El más valiente se adentró y descubrió un túnel que descendía lentamente, cubierto de vetas de sal y raíces secas. Era el resultado de una antigua fuga de agua que había reactivado un viejo nacimiento, una fuente olvidada que, siglos atrás, abastecía a un abrevadero de ganado en la cañada. Pero el agua no era lo único que había despertado. Sonidos del otro mundo. A medida que avanzaban, los sonidos se hacían más nítidos. No eran goteos ni corrientes. Eran chillidos. Resonancias.
Vibraciones biológicas imposibles de identificar. Cuando la luz del foco iluminó una pared, vieron moverse algo. Una masa translúcida, como una medusa, pero sobre tierra firme. A su lado, una criatura que se arrastraba torpemente, mitad pingüino, mitad gusano, con piel perlada y ojos sin pupilas. Los hombres retrocedieron. El aire era pesado, húmedo, con un olor salino que parecía venir tanto del mar como del interior de la tierra. Aquella cueva era mucho más que una cavidad natural. Era un ecosistema cerrado, una especie de cápsula biológica que había permanecido viva, aislada, durante milenios. El agua dulce brotaba desde las entrañas, y el agua salada del mar se infiltraba por corrientes subterráneas. Entre ambas, la vida había encontrado su equilibrio y su monstruosidad. La colonia olvidada. Cuando la electricidad regresó a la ciudad y los técnicos pudieron volver a aquel edificio del extrarradio, lo que comenzó como una simple inspección vecinal se transformó en uno de los hallazgos más enigmáticos del siglo. Bajaron con linternas potentes, trajes de protección y cámaras. El aire del túnel era pesado, húmedo, cargado de sal y de un leve zumbido orgánico, como si las paredes mismas respiraran. Cada paso hacia abajo era un viaje en el tiempo, una inmersión en las entrañas vivas de la Tierra. El pasadizo se abría, primero en un corredor natural de roca pulida por el agua, y luego, como una boca que se ensancha, en una cavidad gigantesca. Nadie esperaba lo que verían a continuación. Frente a ellos se extendía una caverna de más de 300 metros de ancho, con columnas de estalactitas que caían como dientes petrificados. Del techo colgaban racimos de organismos fosforescentes, parecían medusas, pero flotaban inmóviles, adheridas a la roca, emitiendo un resplandor verdoso que iluminaba el abismo con una claridad fantasmal. El suelo estaba cubierto por una fina capa de agua salobre que reflejaba las luces naturales como un espejo líquido. En las paredes se veían túneles menores, pasadizos que se perdían en la oscuridad como arterias conectadas a un corazón subterráneo. Y fue entonces cuando lo oyeron. Un coro de sonidos guturales, no humanos, aunque tampoco animales. Eran ecos de voces moduladas por el tiempo y la piedra. Las criaturas imposibles. A medida que los focos iluminaban la escena, la cueva cobró movimiento. De entre las aguas se emergieron criaturas jamás registradas por la biología conocida. Pequeños anfibios lumínicos, con piel transparente y órganos internos que latían como linternas. Insectos gigantescos, con alas opalescentes que no volaban, sino que reptaban sobre las rocas emitiendo un sonido similar al de los violines desafinados. Medusas de tierra, organismos gelatinosos que se desplazaban lentamente sobre la superficie, alimentándose de los minerales del suelo como si absorbieran energía directa de la piedra. Y entre ellos, una especie que parecía dominar aquel ecosistema. Seres de forma humanoide, delgados, de brazos largos y miradas sin brillo. Sus ojos eran grandes y blancos, completamente adaptados a la oscuridad. No necesitaban parpadear. Sus movimientos eran lentos, coordinados, casi ceremoniales. Los técnicos permanecieron en silencio, paralizados. El más joven del grupo grabó unos segundos antes de que su linterna fallara por la humedad. En la penumbra, una figura se acercó. Medía poco más de 1,5 metros, vestía una especie de manto hecho con fibras vegetales húmedas, y sostenía una piedra luminosa entre las manos. Su rostro no mostraba agresividad, pero sí una curiosidad ancestral. No hablaba. Emitía un leve silbido, como el del viento filtrándose por una flauta de hueso. Detrás de él, el resto de su comunidad observaba. Hombres y mujeres, aunque las diferencias de género eran casi imperceptibles. Eran pálidos, de piel grisácea, y se movían con una armonía que parecía coreografía. En una de las galerías laterales, encontraron algo que les quitó el aliento. Grabados en la roca, figuras geométricas, símbolos espirales y dibujos de animales primitivos. Eran idénticos a los del Calcolítico ibérico, una época de hace más de 5.000 años. Las inscripciones mostraban escenas de caza, rituales con fuego y la presencia de un río o manantial. Bajo una de esas representaciones, un círculo rodeaba lo que parecía una puerta. Una puerta en la tierra. Los investigadores dedujeron que aquella comunidad humana pudo haber quedado atrapada durante un cataclismo antiguo, un derrumbe, una inundación o una grieta sísmica que los separó del mundo exterior. Sin posibilidad de regresar a la superficie, habían sobrevivido gracias a la filtración de aguas dulces, algas bioluminiscentes y fauna adaptada a la oscuridad.
Con el paso de los milenios, su cuerpo cambió, su piel perdió pigmento, sus ojos se agrandaron, y su lenguaje se transformó en un sistema de sonidos y vibraciones que aprovechaban la acústica de la cueva. Uno de los expertos en lingüística subterránea, sí, existen, identificó algo asombroso. Cada silbido que emitían estos seres se repetía con variaciones naturales en las paredes, como si el eco fuese parte del idioma. Era un lenguaje coral, diseñado para ser comprendido con los oídos y el entorno, no solo con la voz. Aquel descubrimiento cambió la noción de comunicación humana. No hablaban con palabras, sino con ecos. Era la lengua de la piedra. A nivel biológico, la cueva era un milagro cerrado. Un sistema donde el agua salada y el agua dulce se encontraban en equilibrio. Las medusas de tierra absorbían minerales, los insectos gigantes polinizaban hongos, y los humanoides se alimentaban de ambos, sin depredar en exceso. Era una sociedad basada en la simbiosis, no en la conquista. Su civilización no conocía la guerra, ni el comercio, ni el concepto de propiedad. Todo lo que necesitaban provenía de la cueva. Y, paradójicamente, eran más antiguos y más sostenibles que nosotros. En una cámara secundaria encontraron restos de cerámica, huesos tallados y un mural pintado con pigmentos naturales. El mural mostraba una escena profética, una gran esfera luminosa en el cielo, seguida de líneas que descendían hacia la tierra. Al pie de la pintura, figuras humanas señalaban un agujero. Los arqueólogos lo interpretaron como una advertencia ancestral. Cuando la luz del mundo se apague, la tierra volverá a respirar. Los habitantes subterráneos no mostraron violencia. Permanecieron observando en silencio, como si comprendieran que su secreto había sido descubierto demasiado pronto. Uno de ellos se acercó al investigador que lideraba la expedición y colocó su mano sobre su pecho. El gesto fue breve, pero claro, un saludo o quizá una despedida. Poco después, las autoridades sellaron la entrada. Las grabaciones fueron confiscadas. La versión oficial habló de un hundimiento geológico, sin supervivientes, sin pruebas de vida. Pero los vecinos lo recuerdan de otra forma. Dicen que algunas noches, cuando el viento sopla desde el mar hacia la montaña, puede oírse un eco que no pertenece al aire. Un eco que parece decir algo en un idioma que solo las piedras entienden. En esa cueva, bajo la Barcelona moderna, sobrevivió una civilización que nunca necesitó de electricidad, ni de pantallas, ni de ruido. Una humanidad paralela, escondida en la penumbra, que aprendió a vivir con lo esencial, el agua, la tierra, y el silencio. Y quizá, solo quizá, aquel apagón de 2025 no fue una casualidad, sino una llamada. Un recordatorio de que a veces hay que apagar el mundo para escuchar lo que aún late debajo de nosotros. El mensaje del apagón. Cuando se restableció la electricidad, la cueva fue sellada. Nadie volvió a hablar públicamente del tema. Solo algunos vecinos, en susurros, decían que durante aquella noche sin luz, la tierra respiró. Como si el apagón no hubiera sido un accidente, sino una llamada. Una forma en que el planeta, harto del ruido eléctrico, nos recordó que bajo nuestros pies aún late lo que fuimos. Que mientras miramos pantallas, olvidamos que provenimos de la oscuridad. Y que en ella sigue habiendo vida, esperándonos. Dicen que el apagón de 2025 duró solo unas horas. Pero en algunos lugares, cambió la historia. Quizá el progreso no esté solo en lo que encendemos, sino en lo que descubrimos cuando todo se apaga. ¿Y tú, qué harías si, al volver la luz, descubrieras que no estáis solos bajo tu casa? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te ha dejado una chispa de curiosidad, suscríbete a Te Cuento un Histocuento, dale al like, comparte este vídeo. Y recuerda, a veces, lo más brillante no está en la superficie, sino en la oscuridad.